Tengan todos muy, pero muy buenos días. Es para mí un honor estar de nuevo con ustedes, mostrándoles, llevándolos y que el Señor nos guíe y el Espíritu Santo también a aprender más de Él, más de Cristo y más del Padre, para que nos enamoremos más de Él cada día y podamos darle un poco de satisfacción, porque la satisfacción completa está difícil, porque siempre nuestros sentimientos y nuestras cosas van de continuo hacia el pecado, pero que con ellos agarrados de la mano podemos llegar a puerto firme, con Cristo Jesús podemos lograrlo y todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Pues hoy vamos a ver la voz que clamaba en el desierto, siempre dentro del deseado de toda la gente. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor y donde quiera que usted esté, incline su rostro y haga conmigo esta oración. Amantísimo Padre, gracias por todas las cosas que nos has enseñado, espiritual y técnicamente también, porque el enemigo siempre trata de interponerse para que nosotros podamos realizar todos estos mensajes, pero siempre nos da la victoria. Gracias, Padre, por estar con nosotros, por acompañarnos, por ayudarnos a cumplir con esta tarea que nos encomendaste y que la hacemos con mucho afán, con mucho gozo, con mucha tranquilidad, para poder mostrarle al mundo lo que fue Cristo Jesús en los tiempos que estuvo en este mundo, para que todos aprendamos un poco más de Él y así nos guíes a la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la voz que clamaba en el desierto, la voz que clamaba en el desierto. Y vamos a empezar de la siguiente manera. De entre los fieles de Israel, que por largo tiempo habían esperado la venida del Mesías, surgió el precursor de Cristo. El anciano sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos delante de Dios y en su vida tranquila y santa, la luz de la fe resplandecía como una estrella en medio de las tinieblas de aquellos días malos. A esta piadosa pareja se le prometió un hijo que iría ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Zacarías habitaba en la región montañosa de Judea, pero había subido a Jerusalén para servir en el templo durante una semana, según se requería 2 veces al año de los sacerdotes de cada turno. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Recordemos que todos los sacerdotes ejercían esta función de una vez a la semana, estar en el templo durante 2 veces al año. Y esta vez le tocaba a Zacarías ejercer esa orden que se les había dado. Estaba de pie delante del altar de oro en el lugar santo del santuario. La nube de incienso ascendía delante de Dios con las oraciones de Israel. De repente sintió una presencia divina. Un ángel del Señor estaba en pie a la derecha del altar. La posición del ángel era una indicación de favor, pero Zacarías no se fijó en esto. Durante muchos años, Zacarías había orado por la venida del Redentor y ahora el cielo le había mandado un mensajero para anunciarle que sus oraciones iban a ser contestadas. Pero la misericordia de Dios le parecía demasiado grande para creer en ella. Se sentía lleno de temor y condenación propia. Imagínense lo que es tener delante de uno un ángel de esa magnitud. Uno siente temor ante las cosas que no son, que a uno le parecen irreales, aunque no son irreales, son bien reales. Y sobre todo es muy impactante cuando uno ve que el Señor le concede las oraciones que uno hizo tal vez durante mucho tiempo. Pero fue saludado con graciosa seguridad. Le dijo: no temas, Zacarías,
porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá ni vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo bien apercibido. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer avanzada en días. Recordemos que Elizabeth no podía procrear, ni Elías ni Zacarías tampoco. Así es que era un doble milagro que les estaba realizando, triple. Les estaba anunciando la venida de Cristo, que él había pedido tanto por ello. Les estaba anunciando que iban a tener un hijo y les estaba anunciando que el hijo iba a aparejar los caminos delante del Señor. Vamos a leer Lucas 1:38. Lucas 1, versículo 38. Dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Zacarías sabía muy bien que Abraham en su vejez había recibido un hijo, porque había tenido por fiel aquel que había prometido. Pero por un momento el anciano sacerdote recuerda la debilidad humana. Se olvida que Dios puede cumplir lo que promete. Qué contraste entre esta incredulidad y la dulce fe infantil de María, la Virgen de Nazaret, cuya respuesta al asombroso anuncio del ángel fue: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. El nacimiento del hijo de Zacarías, como el del hijo de Abraham y el de María, había de enseñar una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos para aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien, pero lo que nosotros somos incapaces de hacer bien, pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Y fue mediante la fe como fue dado el hijo de la promesa. Es por medio de la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Eso ocurrió 500 años antes. Gabriel había dado a conocer el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. O sea, 500 años antes fue anunciado este momento que estaba por suceder. El conocimiento que el fin de este periodo se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y aquí que el mismo mensajero, por quien fuera dada la profecía, había venido a anunciar su cumplimiento también. Porque Dios es así. Dios promete, pero Él cumple lo que promete. Vamos a leer Daniel 10:21. Daniel 10:21. Dice así: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Repito, Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel,
vuestro príncipe, vuestro príncipe. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró, que enviándola por el ángel a Juan, su siervo. Y vamos a leer Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, a su siervo Juan. Y vamos a leer también Apocalipsis 22:9, que dice así: pero él me envió, mira, no lo hagas. Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios. El Salvador habla a Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por el ángel Juan, su siervo. Y a Juan también le declaró: yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Zacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel. No había de volver a hablar hasta que se cumplieran. He aquí, dijo el ángel, estarás mudo hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creísteis a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El sacerdote debería orar en este culto por el perdón de los pecados públicos y los nacionales, y por la venida del Mesías. Pero cuando Zacarías intentó hacerlo, no pudo pronunciar una sola palabra. Saliendo fuera para bendecir al pueblo, les hablaba por señas y quedó mudo. Y habían esperado mucho tiempo y empezaban a temer que le hubiera herido el juicio de Dios. Pero cuando salió del lugar santo, su rostro resplandecía con la gloria de Dios, y entendieron que había visto visión en el santuario. Zacarías le comunicó lo que había visto y oído, y fue que, cumplidos los días de su oficio, se vino a la casa. Él quedó mudo en ese momento, terminó su oficio de 8 días y se fue para la casa. Poco después del nacimiento del niño prometido, la lengua del padre quedó desligada y habló bendiciendo a Dios. Y fue temor sobre todos los vecinos de ellos. Y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las conservaban en su corazón diciendo: ¿quién será este niño? Todo esto tendía a llamar la atención a la venida del Mesías, para lo cual Juan había de preparar el camino. El Espíritu Santo descendió sobre Zacarías y en estas hermosas palabras profetizó la misión de su hijo. Y le dijo así: tu niño será llamado profeta del Altísimo, pues irá ante la faz del Señor para preparar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo, en la remisión de sus pecados, a causa de sus entrañas de misericordia de nuestro Dios, en la que nos visitará el sol naciente, descendiendo de las alturas para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para dirigir nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta de su manifestación a Israel. Antes de que naciera Juan, el ángel había dicho: será grande delante de Dios y no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que habría sido confiada alguna vez a los hombres, a ejecutar esta obra.
el Señor debía obrar con él y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y la necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Cuando Dios nos da algo, nos lo da completo para que nosotros podamos ejecutar la labor. Nos da salud física, nos da fuerza mental y espiritual. Y eso se lo dio a Juan. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente, como es en la actualidad también. También los placeres sensuales, los banquetes, las borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan. Una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Qué importante que es la temperancia y cuán intemperantes somos. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra y determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor a un pueblo bien apercibido, como diríamos en la actualidad, bien entendido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que hacían de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces se estaba organizando todo con respecto de la primera venida de Cristo, pero en la actualidad se tiene que organizar todo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y el dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual, que nos han de habilitar para comprender y para practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Tenemos que ser temperantes, tenemos que aprender a dominar nuestros hábitos sensuales, alimenticios, de carácter, de reacción, y no es fácil, no es nada fácil, porque no hay nada más difícil que sujetarme a mí misma, eso es lo más difícil.
En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le había arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Lo llevó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Fue en una región solitaria donde halló hogar, en medio de las áridas colinas, de los desfiladeros salvajes, de las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y los lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí, lo que lo rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios. Desde la niñez se le había recordado siempre su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él la soledad del desierto era una manera bienvenida para escapar de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad, la impureza lo penetraban casi todo. Desconfiaba de sus propias fuerzas para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado, a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Dedicado a Dios como nazareno desde su nacimiento, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de pelo de camello, ceñido a los lomos por un cinturón de cuero. Comía langostas, miel silvestre que hallaba en el desierto y bebía el agua pura de las colinas. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en su lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos, con visión iluminada por el Espíritu Divino. Estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su visión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podría entrar, y sin embargo, era asaltado por el tentador. Pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza de carácter y decisión, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario, como Moisés entre las montañas del Madián. Se veía cercado por la presencia de Dios y por la evidencia de su poder. No le tocaba morar como el gran jefe de Israel entre la solemne majestad de las soledades montañosas. Pero delante de él estaban firmemente las montañas y las había rodeado de fortaleza. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado, pero sobre el desierto los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. Las oscuras nubes, formadas por la tempestad, estaban cruzadas por el arco iris de la promesa. Así también por encima de la degradación de Israel,
resplandecía la prometida gloria del reino del Mesías. Las nubes de ira estaban cruzadas por el arco iris de su pactada misericordia. Y vamos a leer Segunda de Samuel 23:4. Segunda de Samuel 23:4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol de una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Repito, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. La hierba de la tierra. Y vamos a leer, está bien, Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En las solas, en las noches silenciosas, leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba que adoraba las montañas de Moab le hablaba de aquel que sería como la luz de la mañana cuando sale el sol, de una mañana sin nubes. Y en el resplandor del mediodía veía el esplendor de la manifestación de Dios, cuando se revelará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Con espíritu alegre y asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la primera venida del Mesías. La simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente, el Shiloh, el pacificador, que había de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora había llegado el momento. Un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte de Sión, y según la segura palabra del Señor, Cristo ya había nacido. Todo, absolutamente todo, Dios lo tiene bajo control. Todo lo tiene bien cronometrado. De día y de noche estudiaba las arrobadas descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en la que lo llamaba retoño de la raíz de Isaí. Y vamos a leer Isaías 11, 4 y 32:2. Dice así, 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y 32:2, y será será aquel varón como escondedero contra el viento, y como el refugio contra el turbión, como el arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En tierra calurosa. Dice, un rey que reinará con justicia, juzgando con rectitud a los mansos de la tierra. Un abrigo contra la tempestad, la sombra de una peña grande en tierra de cansancio. Israel no sería llamada desamparada, ni su tierra asolamiento, sino que sería llamado del Señor mi deleite, y su tierra Beula. El corazón del solitario desterrado se henchía de la gloriosa visión. Cuando uno lee estas palabras, y las palabras de Dios, y sabe que lo que están ocurriendo, nos llenamos de temor, pero a la misma vez se nos llena el corazón de la gloriosa visión que estamos teniendo. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor del humano,
porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento, acordándose de su santo pacto, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos, dormidos de sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por la maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del evangelio, el sueño del corazón debía ser quebrantado. Antes de que trataran de obtener la sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Antes de recibir cualquier cosa, debemos ser sanos de pecado primero que todo. Y esa sanidad nos la da el Señor. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal. Atraviesa el juicio con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsar a clamar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar a cada instante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces la voz que se humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna consideración: ¿qué quieres que haga? Porque lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos qué tenemos que hacer para ser salvos. Lógicamente que lo que tenemos que hacer es renunciar a un montón de pecados. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí es donde viene la pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Cuando comenzó el misterio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento rayana en la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos y sus resultantes esfuerzos para introducir las costumbres y los símbolos paganos encendieron la rebelión que fue apagada en la sangre de miles de los más valientes de Israel. Todo esto intensificó el odio nacional contra Roma y aumentó el anhelo de ser libertados de su poder. En medio de las discordias y las luchas, se oyó una voz procedente del desierto, sorprendente y austera, aunque llena de esperanza, que decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano, pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas, inconmovibles.
Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos, y toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva y muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados publicanos y campesinos acudían a oír al profeta. Por un tiempo, la solemne amonestación de Dios los alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Y personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del bautista, a fin de participar en el reino que anunciaba. Pero también muchísimos no lo aceptaron, ¿verdad? Muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo, y se habían ensalzado como mejores que los otros hombres, y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de la piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida. Qué cosa más terrible que fueran descubiertos todos los secretos de esta élite de escribas y fariseos que estaban llenos de pecado y sin embargo le mostraban al mundo otra cara. Pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción de pecado. Juan les dijo: generación de víboras, quienes les enseñaron a huir de la ira venidera. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar a los hijos de Abraham. ¿Cuántos de nosotros, de las personas, presentan tal vez una cara de doble personalidad, diciendo que están en un nivel de espiritualidad muy alto y que hay otra gente que es más pecaminosa con ellos y tal vez son peor de los que ellos ven por encima del hombro? Pero solo eso le compete al rey, descubrirlo. Nosotros no lo podemos descubrir por nosotros mismos, pero en ese momento había sido enviado Juan para que descubriera todos estos secretos y para que empezara a influir en la gente para que se arrepintiese de pecado. Y así poder recibir el bautismo, el perdón de los pecados y estar preparado para seguir a Jesús, que en ese momento ya moraba en esta tierra. Los judíos interpretaron mal la promesa de Dios. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltasen delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel saltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba no se pueden medir y buscase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en el corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Y vamos a leer una serie de citas bíblicas que quería leerles. Vamos a leer Isaías 62:4. Dice así: nunca te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsibá, que es mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, que significa desposada,
porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Jeremías 31, del 35 al 36, dice, así ha dicho Jehová, que dé el sol para luz del día, las leyes de la luna de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Jeremías 31, 37. Jeremías 31, 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías 31, versículos 3 y 4. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Repito, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Jeremías 31, 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Primera de Corintios 10, 11, dice así, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos. Primera de Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los confines de los siglos. O sea, para el tiempo del fin están también escritas estas palabras. Isaías 4, 4 y 1, 25. 4, 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ellas, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda impureza. ¿Se dan cuenta que es el Señor el que nos limpia a nosotros? Nosotros por nosotros mismos no nos podemos limpiar, pero Él sí nos puede limpiar. Repito, Isaías 4:4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ellas, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. ¿A quién le gusta ser limpiado? ¿A quién le gusta? Yo me acuerdo cuando yo tenía mis hijos chiquitos que ellos se ponían a jugar y después había que bañarlos y estaban todos costrosos. Y yo agarraba una estopa y empezaba a lavarle los piecitos y las piernas y todo. Y lloraban porque me decían, mami, no, y es que tenían la tierra tan pegada de tanto que habían sudado y jugado que se les pegaba la tierra. Y hasta que quedaran bien limpiecitos era que los podía dejar. Así que a nadie le gusta que lo limpie. Ahora imagínense, eso es superficialmente. Ahora imagínense lo que es que lo limpian a uno por dentro. Duele. Y sobre todo cuando son pecados que están muy arraigados. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Ahora, hay muchas formas de limpiar también. No solo se limpia con agua y jabón, se puede limpiar con fuego también. O con arena también. Y me imagino que eso debe doler muchísimo más. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa el que lucha con Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Después de que Él nos escoge, después de que Él nos limpia de pecado, después de que Él nos guía para que no volvamos a pecar, uno puede decir esto. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, es que lucha con Dios, porque en ese momento que Él está limpiándonos, que nos escoge, que nos guía, estamos peleando con Él. Pero después de todo este pleito, dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y fue librada mi alma. Qué orgullo, qué honor, qué satisfacción es ver que se logró el objetivo con la ayuda de Dios, porque solo no se puede. Y por eso es que al final de los tiempos, cuando estemos en la presencia de Dios, toda la honra y toda la gloria va a ser para Él, porque Él fue el que hizo que fueran posibles todas estas cosas. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, al final de los tiempos, el Señor matará al espíritu del enemigo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Él venga en las alturas de los cielos, bajando con la santa ciudad de Sión, nadie, absolutamente nadie, va a quedar en pie. Nadie va a quedar vivo. ¿Por qué? Porque los matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se van a culpar ellos unos a otros, se van a echar la culpa, pero nosotros, si le hacemos caso a Dios, si le creemos, si le seguimos, Él va a ayudarnos y vamos a venir también con la Santa Ciudad juntamente con Él. Y de eso se tratan todos estos programas que nosotros hacemos llegar hasta ustedes, para que lo consigamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos salvos. ¿Quiénes? Todos. Absolutamente todos. Entonces Él pone a nuestros corazones que nosotros llevemos todos estos mensajes a ustedes para que con la ayuda de Él podamos conseguirlo, porque de lo contrario no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir, pero con la ayuda de Él sí lo vamos a conseguir. Y Dios, con su infinita misericordia, nos va guiando a todos y cada uno de nosotros para que nosotros doblemos nuestras rodillas, reconozcamos nuestros errores y llegamos y decimos qué debemos hacer para ser salvos. ¿Y qué es lo que quieres, Señor, que yo haga? Porque al final de cuentas, Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos y nos dice cómo hacerlo también, porque Él pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy. Me alegro mucho de haberlo compartido con ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos, un abrazo a distancia y que el Señor los bendiga, los protege y los guarde durante el resto de la semana.